Muy buenas tardes. Tenemos también a Adrián Celaya, presidente de K Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con los otros compañeros, como siempre. Igualmente, Adrián. Y también contamos hoy con Guillermo Pulido, analista de la revista de Ejércitos. ¿Qué tal? Muy buenas, Guillermo. Buenas, encantado de estar aquí con ustedes. Pues Guillermo, si te parece, empezamos contigo. Estamos repasando un poco pues toda la actualidad, todos los conflictos geopolíticos que hay sobre la mesa. Sin duda el ojo se nos va, para empezar, pues a Oriente Medio, a estas tensiones, estos problemas para Biden, para Estados Unidos, después de los ataques en Jordania del pasado domingo. Y si te parece, antes de escuchar tu valoración, vamos a volver a escuchar a Antony Blinken, al secretario de Estado de los Estados Unidos, que advertía, dice, estamos en la peor situación en Oriente Medio desde 1973 o incluso antes. Escuchamos de nuevo a Blinken. Look, first, I think it's very important to note that this is an incredibly volatile time in the Middle East. I would argue that we've not seen a situation as dangerous as the one we're facing now across the region since at least 1973, and arguably even... Bueno, pues estas son las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos alertando, advirtiendo de la situación en Oriente Medio. Guillermo, ¿cómo ves tanto estas declaraciones como la escalada que estamos viendo durante las últimas semanas, pues que parece que no tiene fin? Sí, creo que las declaraciones no son nada exageradas. Desde luego estamos en una situación extremadamente volátil y que fácilmente podría llevar a una escalada regional bastante preocupante. Esto hay que contrastarlo con, por ejemplo, las declaraciones que había hecho Jack Sullivan a la hora cuando escribió un artículo en el Foreign Affairs en septiembre del 2023, diciendo que en las últimas décadas, desde hace 2 décadas, Oriente Medio no estaba en una situación tan tranquila, ¿no? Unos pocos días después comenzó el ataque del 7 de octubre y estamos en la situación actual, ¿no? Por tanto, es un contraste bastante importante que indica que, por un lado, Estados Unidos tenía la vana esperanza o había confundido los deseos con la realidad de que Oriente Medio o Oriente Próximo, depende de cómo lo denominamos, pues estaba bastante tranquilo y se estaba retirando desde hace varios años de Afganistán para concentrarse en lo que ocurría en... Ya recuperamos a Guillermo, me parece que hemos tenido ahí un problemilla. Si te parece, Adrián, vamos contigo. Quiero saber también tu opinión sobre este conflicto, esta escalada y también las palabras del propio Blinken diciendo, bueno, pues que es la peor situación desde hace más de 50 años. Sí, bueno, sobre la gravedad de la situación yo creo que es algo evidente. Claro, la palabra peor depende de quién la utilice y con qué sentido. Claro, peor para quién. También es cierto también que, claro, comparando la situación con la de 1973, sí podemos decir que, desde luego, la situación está bastante más equilibrada de lo que estaba entonces. Y en ese sentido es comprensible que desde Estados Unidos se utilice la palabra peor. Hay un cierto desconcierto sobre sobre cuál es la situación real en este momento. Nosotros siempre hablamos de los túneles de Gaza, que hay bastante oscuridad alrededor de esto. Hay una versión muy inmediata de una fuente israelí de primer nivel que ha hecho referencia a que Israel ha conseguido destruir o ocupar entre un 20 o un 40% de la red de túneles. Bueno, esto, dicho desde fuentes israelíes, nos dice desde luego que en 3 meses de campaña pues el éxito desde luego es muy parcial. Pero bueno, independientemente de esto, está claro que también hay dudas muy de fondo sobre qué es lo que puede pasar a muy corto plazo, hasta dónde puede escalar la situación. Y desde luego las perspectivas son, en ese sentido, mucho más peligrosas que las de 1973, ¿no? Una escalada que puede suceder por cualquiera de los dos lados, pero evidentemente tenemos por un lado a un Israel que está siendo golpeado o atacado desde distintos frentes a la vez, con una situación interna, eso sí, absolutamente desconocida para ellos, con ataques tan directos a los que no tienen una capacidad de responder como tenían entonces, con enemigos mucho más fuertes, sin el diferencial de calidad de armamento que entonces tenían. Yo creo que desde ese punto de vista, evidentemente, la situación es mucho más preocupante para Israel y para Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta además que este conflicto de Oriente Medio no es más que una parte de ese
gran conflicto estratégico con los países emergentes, en los que estos países emergentes han decidido enfrentarse a la hegemonía de Estados Unidos y por ahora parece que lo están consiguiendo. Bueno, pues parece que lo están consiguiendo como mínimo. Como bien explicas, Adrián, la situación está más equilibrada que hace 50 años. Eduardo, quiero escucharte también a ti, quiero saber qué opinión tienes de este conflicto y sobre todo de las palabras, en este caso, del secretario de Estado de Estados Unidos, un poco levantando la liebre, ¿no? Advirtiendo, creando incluso cierta alarma, ¿no? Diciendo que la situación está complicada. Indudablemente la situación yo creo que es más complicada de lo que nunca ha sido, precisamente por lo que se acaba de señalar, ¿no? Lo que ha señalado Adrián. Hay un mayor equilibrio de fuerzas. Israel siempre ha mantenido su ventaja en la medida en que cualitativamente sus armas eran superiores a los de sus enemigos, incluso también la preparación de sus hombres. Esa diferencia en la cantidad la suplía con calidad en estos dos aspectos, pero esa ventaja ha desaparecido. Ha desaparecido, ¿por qué? Pues porque Irán es, lo queramos o no, la gran potencia en la zona. Antes, en la primera intervención escuchábamos Oriente Medio, Medio Oriente. La verdad es que este debate, yo creo que ya estamos hablando de Oriente Medio, porque implica a países, incluso hemos visto bombardeos en Pakistán de resultas de todo este lío, ¿no? Va más allá de ese Oriente Próximo que asociábamos con Israel y con el Líbano. Indudablemente para Estados Unidos la situación es mucho más compleja porque es un aliado incondicional de Israel y si la situación se pone complicada para Israel se va a tener que meter de hoz y coz en toda esta historia. De hecho, en lo que es el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, pues estamos viendo que es el protagonista, ¿no? Es decir, Israel tampoco tiene la capacidad de acabar con los hutis ni con su armada de defender el tránsito de sus propios barcos. No necesita de Estados Unidos, necesita de sus barcos, necesita de su aviación, necesita de un frente múltiple que no es como está habituado a trabajar el ejército de Israel, Sahal, que es acabar primero con un frente y luego con el otro, primero con el lado de Egipto, luego con el de Líbano. Digamos que ahora mismo tiene muchísimos frentes abiertos, incluso a cientos, por no decir miles de kilómetros de su propia tierra. Indudablemente, yo creo que lo más evidente después de esta situación, Adrián lo señalaba, solamente un 20% de sus túneles. Bueno, lo que es evidente de esta situación es que tanto por tiempo como por castigo, como por la desmesura de la respuesta de Israel proyectada en el tiempo, ya no estamos hablando de una operación de represalia. No es una operación de represalia con un intercambio final de prisioneros. Yo creo que están viendo la ocasión de dar un golpe muy fuerte encima de la mesa e implicar a todo el mundo y asegurarse su pervivencia como Estado durante los próximos 50 años ante la amenaza de un frente unido islámico que tiene muy claro que también para ellos esta es una excelente oportunidad. Pendientes de Oriente Medio, pendientes de